Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Abogada Olivia Taylor. Fue uno de los primeros en conocerse con Douglas Chappelle. Ella fue presentada por la cabeza de las oficinas administrativas de Schenectady. A primera vista del gerente alto y muy guapo, Olivia sintió una atracción interpersonal que ella tuvo que reprimir con toda ella. Autocontrol profesional, después de todo. Tendría que trabajar con él y ella no era el tipo de mujer que admirara o coqueteara abiertamente con un hombre. Capilla Douglas fue el nuevo jefe de impuestos inmobiliarios de Schenectady. Olivia era asistente legal senior en la oficina de A. Abogado corporativo. El grupo inmobiliario era un grupo separado pero asociado. Oficina con Schenectady. Doug no era el jefe de Olivia, ni estaba por encima de ella en la estructura corporativa. Sin embargo, era una estrella en ascenso claramente destinada a un rápido ascenso. También era increíblemente guapo y poseía ese conjunto único de cualidades personales que se definen como carisma. Su llegada envió ondas de choque a través de la mujer de Schenectady. Fuerza laboral. Desde mujeres en plantas de fabricación hasta mujeres en oficinas ejecutivas, la mayoría de las mujeres trabajaban en el departamento legal, tanto a nivel administrativo como profesional, y esto tuvo un impacto particularmente fuerte. Al principio, Olivia no se dio cuenta. Para los rumores y especulaciones entre sus colegas femeninas, no es que no le preocupara, es solo que no se permitió pasar por eso. Camino a medida que se corrió la voz sobre Doug. Habilidades en el dormitorio y su extraordinaria virtud. Ella se interesó cada vez más, a pesar de su determinación de no hacerlo. Vio cómo sus colegas femeninas e incluso su propia secretaria, Julie Stevenson, coqueteaban descaradamente con Doug Chappelle. Pero Olivia se resistió. ¡Qué estúpido! Comportamiento femenino después. Todo lo que ella es abogada. Y casado. A eso ella había progresado. Lo suficiente en su carrera como para comprar una bonita casa de estilo colonial en Del Mar, cerca de una escuela primaria. Fue un preludio de tener hijos, lo que ella y su esposo David discutieron de la manera típica. Olivia ha ahorrado un decente cantidad de dinero en caso de que tenga hijos. Ella era planificadora y estaba cuidadosamente preparada. Cada una de las etapas específicas de su vida, de su matrimonio. A David después de la universidad y antes de la facultad de Derecho. Podría haber parecido apresurado para algunos, pero en realidad lo fue. Parte de una estrategia cuidadosamente pensada mientras ella estaba en la facultad de Derecho. David comenzó a enseñar física en la escuela secundaria, dejando en suspenso su ambición profesional de convertirse en biólogo marino. Se imaginaba viviendo en un yate en un clima más sureño. Era el tipo de sueño romántico al que David era propenso, y fue en gran parte lo que lo atrajo a su esposa más práctica. Como mostró su vida familiar, David disfrutaba enseñando y por él. Los últimos 2 años él regresó a la escuela de posgrado por las tardes y durante el verano. Sin embargo, con 2 ingresos, la pareja estaban bien preparados para convertirse. El sueño de los padres. David seguirá siendo un sueño arrastrado a la costa en el Alto Hudson River. Su perro, Buster, apareció como la única sorpresa en la existencia ordenada de Olivia. Buster era de un refugio. El esposo de Olivia, David, tomó el suyo. Clase en una excursión escolar a un animal. Refugio en él. Refugio. David descubrió un pequeño desafortunado cachorro que parecía demasiado feo para ser adoptado fácilmente. Pero David, ser un romántico, cayó bajo el hechizo de 2 grandes ojos marrones. Ignoró a los torpes y feos rostro de los irlandeses. Wolfhound St. Bernard cruzó y trajo al recién acuñado Buster a casa para presentárselo. Olivia al principio. A simple vista,
dudaba de una nueva incorporación a su pequeña familia, pero parecía una pequeña compensación por la pérdida de un gran sueño que el cachorro se convirtió monstruosamente. Perro grande y feo. Eso asustó a los invitados, pero solo por un instante. Buster. Era un gigante gentil cuya única amenaza era que él podía lamerte hasta la muerte. Olivia se dio cuenta de que amaba a esta enorme bestia. Casi tanto como amaba a su marido. Eran dos criaturas grandes y dulces que parecían extrañas y feroces, pero por dentro eran amorosas y... La hermosa Olivia tenía una casa, un perro. Y un matrimonio feliz y contento con la promesa de futuros hijos. Al menos ese fue él. Casi hasta que Doug Chappelle comenzó a cortejarla. Ella era solo su tipo, una chica hermosa. Convertida en una mujer aún más hermosa, aún no había perdido la timidez y la inquietud de su juventud, y todavía había en su apariencia la inocencia tan atractiva para una joven esposa. Pero, sobre todo, ella lo evitaba. Para un hombre que disfrutaba del éxito fácil con las mujeres, las que tenía que tener. Siempre eran más deseables. Al entrar en la oficina de Olivia una tarde, Doug dijo que había que hacer algo al respecto. Estos tienen un precio triple. Alquileres en la ciudad de Colonia. Se movió alrededor del escritorio de Olivia hasta que se detuvo, casi tocándola. Apoyó un brazo en el respaldo de su silla. Y con el otro apuntado a la hoja de cálculo que tenía. Extiéndete en su computadora. Desktop GS Inmobiliaria. El equipo tiene un sólido historial de lucha exitosa contra la propiedad. Impuestos, sin embargo. La ciudad de Colonia era un oponente formidable. La ciudad experimentó una expansión comercial significativa a partir de la década de 1960 y se mostró vigorosa en la protección de sus impuestos. ¿Qué le estás ofreciendo a Olivia?, preguntó Doug ante estas palabras. Ella, volteada en su silla, encontrándose prácticamente entre sus brazos, estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo y sintió su tirón casi magnético. Pensé que, dado que según el contrato de arrendamiento tenemos los derechos de los propietarios, presentaríamos un reclamo por la tasación del total de la propiedad. Él la miró directamente a los ojos, respondiendo: sí. Todo. No me gusta dejar nada sin terminar. Ella sintió que él estaba hablando de algo más que alquiler, y eso despertó en ella una emoción inesperada que era a la vez emocionante y aterradora. Esto es un gran problema. Verás que lo hay. Fuerte protección allí. Creo que un vigoroso. El ataque siempre puede superar a la defensa. Olivia comenzó a trabajar en impuestos. Casos con perro. Contrató asesores independientes y llevó a cabo la impugnación fiscal inicial mientras Olivia comenzaba a preparar mociones en el caso. La ciudad no cambió su evaluación, que era casi en todas partes el 150% estándar del costo en lugar del real costo según lo exige la ley. Sin embargo, Olivia tenía que hacer mucho de trabajo preparando estos casos para juicio. Doug mantuvo este trabajo bajo supervisión personal, lo que requirió que se comunicara mucho con Olivia. No estaba bromeando, atacando seriamente tanto en asuntos fiscales como en la resistencia de Olivia a sus insinuaciones sexuales. Luchó con todas sus fuerzas, aunque no quería nada más que hacerlo. Capituló en su primer ataque. Era una mujer normal con todos los deseos que una mujer podía tener, pero su propia inexperiencia aumentaba sus problemas. Sexualmente, Olivia no conocía a ningún hombre más que a su marido. Él era el primero para ella, tal como ella lo era. Para él, su plan era quedarse fieles el uno al otro, hasta que la muerte los separe. Pero ella no pudo evitar preguntarse cómo sería el otro hombre. No tenía ninguna duda de que Doug era extraordinario en la cama. Había varias mujeres en su propia oficina. ¿Quién supuestamente guardaba sus sábanas?
cálido, incluida la secretaria de Olivia, Julie, que tuvo una aventura de 2 meses con Doug. Julie se jactaba de ella. Aventuras con él y terminó la relación solo cuando su esposo comenzó a sospechar algo. El esposo de Julie no era del tipo paciente o comprensivo. Olivia no es Julie y aunque el esposo de Olivia, David, no era una persona celosa, su confianza y amor incondicional no permitieron que Olivia lo traicionara. Ella no era una traidora. Olivia no iría a espaldas de su marido. Pero Doug fue difícil de resistir. Y en el fondo, sabía que no quería resistirse. No es que David fuera un debilucho en el dormitorio, pero era normal, de estatura superior a la media, apariencia inferior a la media y un talento promedio donde importaba si se juzgaba a los hombres. Por carácter. David era un príncipe. Definitivamente era el príncipe de Olivia, y ella lo supo desde su primer encuentro cuando se sentaron uno al lado del otro en la clase de biología de primer año. Simplemente se adaptaban entre sí en muchos maneras en que amaba a David. Pero había algo en Doug que lo hacía irresistible. Fiel a su palabra, Doug con decisión pasó a la ofensiva. Coqueteó descaradamente. Elogió su cabello, zapatos, vestido, todas las joyas y bisutería que ella llevaba si lo era. Honesta consigo misma, Olivia lo admitiría casi desde la primera aparición de Doug en G. Oficina. Ella comenzó a vestirse de manera diferente. Dejó de usar pantalones para trabajar las chaquetas a rayas de ella. La demanda del abogado fue complementado por faldas, y cada vez se volvían más y más cortas. Todo en Olivia comenzó a cambiar, desde la forma en que peinaba su cabello y la forma en que lo olía hasta la parte superior de encaje de las medias. Eso reemplazó sus medias por fuera. Olivia atrapada en el corsé de lo externó. La decencia se resistió, pero la mujer sensual dentro de ella salió. Doug Chappelle sabía cómo cortar corsés de mujer. Sugirió almorzar en el trabajo. ¿Pero fuera del campus? Donde pudieran trabajar sin ser molestados y tomar una copa después del almuerzo. Solo una. Dijo que te lo merecías. Beber provocaría un regreso tardío a casa. Al principio, David la esperaba en casa con Buster. Pero a medida que el verano se convertía en otoño, David a menudo no estaba en casa. Dijo que estaba trabajando en su bote durante su primer verano de enseñanza. Compró un pequeño bote de pez luna y aprendió a navegar por el lago George. Eventualmente, David comenzó a trabajar en el Albany Yacht Club durante sus vacaciones de verano, ganando poco más del salario mínimo. Olivia creía que así sería. Ayúdelo a realizar al menos una parte de su sueño. Esto complementaba los fondos que estaban ahorrando para sus hijos, una especie de fondo para niños. Olivia no podía protestar porque David no estaba en casa ya que a menudo llegaba tarde, pero Buster siempre estuvo ahí para darle una. Sin comprender el mundo físico que los rodeaba y preocupándose solo por con quién salían. ¿Cuál era su estrella pop o rapero favorito? Haciendo y la mayoría de todo cómo se veían. Y cómo fueron percibidos por sus compañeros de 9º grado. Él sería él. Primero admitir que le resulta más fácil que a los profesores de matemáticas inglesas. O, Dios no lo quiera, estudios sociales. La física era un tema que podía atraer a los atención de los estudiantes, especialmente si haces una pequeña explosión al comienzo de la lección, es fácil atraer su atención. Es más difícil para conservarlo. Y en este sentido, tuvo lo más difícil. Trabajo para encuentre una manera de transmitir las reglas del universo a los futuros constructores y modeladores de nuestra sociedad. Él entendió lo peligrosa que es la ignorancia. La física podría ser para la sociedad. Sus responsabilidades se complicaron por administradores, padres, políticos, líderes religiosos y un ignorante absoluto. Sociedad que veía la suya
Trabaje simplemente preparando a los estudiantes para que tomen una serie de exámenes estandarizados diseñados por tontos para los ignorantes. David tenía un trabajo que fácilmente podía ser odiado, pero que sin embargo aceptó con alegría. Llegó a un punto en el que comenzó a temer su futuro en el aula. Anhelaba sus sueños perdidos y, cuando el clima lo permitía, navegaba en su pequeño bote por el frío Hudson. Desafortunadamente, el clima fue terrible ese día de octubre. La superposición de capas de frío y humedad en la atmósfera no trajo lluvia ni nieve. Pero cubierto. Carreteras, árboles y tendidos eléctricos con una capa de hielo. Al mediodía, las escuelas y la mayoría de los negocios estaban cerrados debido a la declaración de emergencia. Sabía que el Audi de Olivia no lo era adecuado para este clima. Así que recogí a mi esposa en mi viejo camioneta Ford Diesel. Su Audi podría quedarse. Pernocté en el lote de la empresa. Y él conducía. Ella regresó a salvo a casa y regresó al trabajo al día siguiente. David llegó a GS Campus de Schenectady a media tarde. Él esperaba tener que sacar a Olivia de la oficina temprano. Pero descubrió que la mayor parte del sitio de G ya estaba vacío y se sorprendió al ver a Olivia alejándose de su edificio. Sin embargo, ella no estaba sola. Un tipo alto caminó a su lado, sosteniendo un paraguas en una mano y su otro brazo envuelto alrededor de la cintura de Olivia. La forma en que se movían. Juntos hablamos de familiaridad y relación que fue mayor que dos colegas compartiendo un paraguas. Hay momentos en los que observas a un estudiante teniendo dificultades para aprender un sujeto. Él hace el trabajo. Pero el significado de la lección eludir es él. En un momento está experimentando dificultades y está en la oscuridad, y de repente sus ojos se iluminan y comprende lo que está sucediendo. Quizás fue por algo que demostraste o dicho. Pero la mayoría de las veces, la visión simplemente surge de forma natural, el momento en que todos los hilos dispares se unen y llega la comprensión. David tuvo un momento así, pero la maestra no era él, sino su esposa, Olivia. Cruzando la acera helada, Olivia se apoyó contra el extraño hombre con el que caminaba, apoyó la cabeza en su pecho y lo abrazó con fuerza. Puede haber sido el acto prudente de una mujer tratando de evitar caerse, pero sus acciones eran demasiado familiares. No hubo dudas. Ella, una mujer casada, se aferra a un hombre que no era su esposo, pero no muestra ninguna incomodidad ni preocupación. En ese momento, David se dio cuenta del significado de todas las pequeñas señales que había visto pero que no se había dado cuenta hasta ese momento. La forma en que se vestía. Para el trabajo, la extraña distracción que mostró en casa durante meses y el hecho de que ella lo fuera. En serio. Y constantemente llegando tarde a casa. Esto debería haberse convertido. Obvio antes, pero sospechaba. Nada. Era ingenuo y estaba cegado por el amor. Su primer instinto fue irse, pero él no era así. Giró su camioneta y pisó suavemente el acelerador, provocando que su camioneta se interpusiera entre la pareja debajo del paraguas y la entrada al estacionamiento. Olivia y Doug miraron. Cuando el camión se detuvo, bloqueando su camino, Doug parecía que iba a gritarle a David. Pero antes de que pudiera, David bajó la ventana y se inclinó. Fuera lo pensé. No estaría de más llevar a mi esposa a casa, dijo David. Vio que el hombre que sostenía el hambrele se había tragado todas las palabras que estaba a punto de decir. Olivia se quedó ahí parada. Congelada con la boca abierta, David se asomó por la ventana del camión hacia la lluvia helada. Miró a su esposa a los ojos y le dijo que bajara. Había notas amenazantes en su voz. Olivia se apartó de Doug y caminó alrededor del camión para abrir la puerta del pasajero y entrar. Mientras ella hacía esto, David miró a Doug. ¿Quién intentaba devolverle la sonrisa? Una vez que Olivia estaba en el auto,
David asintió con la cabeza al hombre que sostenía el paraguas y puso el camión en modo de manejo. Por lo general, el viaje a su casa en Del Mar demoraba unos 30 minutos. Pero debido al mal tiempo, el viaje fue retrasado por más de una hora. Parecía mucho más largo para los ocupantes de la cabina del camión. Condujeron en silencio hasta que giraron hacia una carretera de circunvalación. En la ciudad de Belén. A unos momentos de la casa, David señaló una colmena. ¿Alguna vez me ibas a hablar de él?, preguntó David, su voz apenas era un susurro. Olivia lo era. Miró por la ventanilla del pasajero y no se giró para mirarlo. Pensó en negarlo todo, pero luego decidió que no había nada que negar. No, porque no hay nada. Para contarlo, dijo ella. Doug es mi colega. Me gusta él y a él le gusto yo. ¿Te comunicas tan estrechamente con todos sus amigos del trabajo? No, por supuesto. No, dijo Olivia. Y se detuvo brevemente antes de continuar. Doug es algo especial para mí. Estamos cerca de él en algo más que una simple amistad. Cuando su Ford giró hacia Delaware Ave, dirigiéndose hacia Del Mar Place y su pequeño colonial de 3 habitaciones, David consideró la declaración de su esposa. ¿Hasta dónde llega esta amistad con el señor Umbrelle? Su nombre es Doug Douglas. Capilla. Trabaja en el departamento de bienes raíces, así que es solo dijo el colega David, pronunciando las palabras con tanto sarcasmo en su voz, que estaba claro que él no creía en ellos en ese momento. Habían llegado al camino de entrada y puerta lateral de su casa. Sin responder a las acusaciones de David, Olivia saltó del auto y corrió hacia él. House, David. Retrocedió el camión hacia el garaje antes de entrar. Para cuando caminó por él. Puerta de la cocina. Olivia estaba arriba. En el dormitorio principal, justo afuera de la puerta de la cocina, Buster estaba esperando su paseo. A pesar de las inclemencias del tiempo, el hombre y su perro salieron a la calle. Caminaron hacia la escuela primaria y sus campos de juego al aire libre, vacíos bajo la lluvia helada. A Buster no le preocupaba el clima. Parecía un animal hecho para ser probado. Para cuando regresaron, ya lo estaban. Ambos empapados. Bajaron por la puerta lateral hacia el sótano donde David tiró su ropa mojada en el lavado y sacó los limpios de la secadora. Buster se sacudió para secarse. Pero David. Lo ayudé con un viejo toalla de playa. Se quedó en el sótano. Para ese propósito. Cuando regresaron a la cocina, encontraron a Olivia esperándolos en un bata de Terry. Y sentado a la mesa de la cocina con una botella de vino abierta. Necesitamos hablar, anunció, vertiendo vino. 2 vasos. David se sentó a la mesa, pero no se sentó frente a ella. Él se sentó al final para que ella tuviera que voltearse a mirarlo. También le permitió darse la vuelta así. Que ella no podía. Míralo directamente a los ojos. El tono de Olivia era suave pero firme. Quiero que lo sepas. Eso me encanta. Tú y yo somos muy felices en nuestro matrimonio, comenzó ella. Pero, aunque no hubo nada romántico con Doug, podemos decir que sentimos una fuerte atracción el uno por el otro. ¿Y qué se supone que significa esto? David sintió que su ira aumentaba. No eran solo los celos lo que lo abrumaba, sentía un profundo resentimiento y la sensación de que había sido traicionado. Olivia era su único amor en la verdad. Esta fue su primera y solo relación. Ella fue su primera novia, y con ella encontró una sensación de satisfacción y unión. Eso llenó el vacío en su vida. Ella habló de nuevo, y algo sobre la forma en que ella
Redactó sus palabras con cuidado. Le recordó que su esposa era abogado. Una mujer que ama y cuida, pero cuya profesión es elegir palabras para lograr una meta. Esto significa que tenemos un matrimonio fuerte y estoy completamente dedicado a él. Olivia dijo que te amo. Pero no más que tú, soy capaz de controlar todos mis deseos. Soy una mujer con todas las limitaciones físicas de mi género. No podemos hacer nada sobre por quién nos sentimos atraídos. No conocía a ningún otro hombre. Pero a ti es un hecho que Doug seduce. Yo, no puedo negarlo, y él dijo. Porque hay algo más. Así que dilo, suspiró. No es fácil. He estado pensando mucho en esto y necesito sacarme a Doug Chappelle de la cabeza. Es muy difícil trabajar con él todos los días y no sé cómo podría ser. Parece que él especificó. Eres el único hombre con el que he estado en la cama. Debe ser impresionante. No puedo ayudar. Pero sé curioso. Y me dejó claro que me quiere, pero ni siquiera lo besé. Y no lo haré a menos que ella deje que la última palabra quede en el aire. Pero David se dio la vuelta mientras ella hablaba y con su última palabra, él se levantó y dijo. Necesitamos alimentarnos. Buster. Olivia descartó la pregunta. Ella fue atrapada. Entre el amor ella. Lo sentí por ella. Marido y el deseo que sentía como mujer. Han pasado 3 semanas. Desde la tormenta de hielo, el clima cambió y parecía un noviembre inusualmente cálido. Cada año, el clima se volvió más impredecible al final de la temporada. Huracanes azotaron el Caribe. Pero hubo un amargo frío entre Olivia y David después de esa conversación, o mejor dicho, del monólogo de Olivia en la mesa de la cocina, apenas se comunicaron. Cuando Olivia regresó a trabajar después del huracán, Doug quería saber qué cosa, pero sintió que se estaba perdiendo algo que no volvería a suceder. Amaba a su esposo David y quería tener un hogar e hijos con él. De repente, sin embargo, la maternidad comenzó a parecer una trampa que se cerraría de golpe. Antes de que pudiera experimentar la vida, Doug le preguntó qué se debía a sí misma. ¿No debería tener algo de experiencia? Antes de que envejezca. ¿Realmente perderá la oportunidad de estar con un hombre? Como Doug Chappelle, sí él. A la izquierda, perdería su oportunidad, y sabía que esa oportunidad no volvería a ocurrir. Para cuando llegó a la entrada de su casa, se había convencido a sí misma de que sí. Necesitaba estar con Doug. Al menos una vez antes de irse a Nueva York. Pero ella no tenía intención de engañar a su esposo. Ella hablará con David. Y explíquele que necesita esta oportunidad para experimentar algo diferente. De alguna manera, la inminente partida de Doug facilita las cosas. Sería solo esto. Una vez y luego él se iría y ella y David podría volver. La vida cómoda que tenían. Pero ella todavía tendría esto. Experiencia para la que era necesario encontrar el momento adecuado. Aborde este tema con David. Ella no quería hablar de ello como un hecho consumado. Esto debería surgir en una discusión en la que pudieran llegar a un entendimiento, un punto de partida para. Haz exactamente lo que ella se busca. Por supuesto, ella no lo veía así en todos. Normalmente hablaban y ella se salía con la suya. Pocos matrimonios se vuelven verdaderos. Igual. En la mayoría de ellos, domina un bando. El grado de dominio es lo que causa fricción, pero en el caso de Olivia y David, ella dominó y casi no hubo fricción entre ellos hasta ahora en todos los temas de su matrimonio. Sin embargo, David había estado completamente de acuerdo. Desafortunadamente. Por eso es Olivia. Actual. El deseo estaba a punto de explotar.
En un terremoto creciente. Ella decidió que era lo mejor. Es hora de impresionar. David con el hecho de sus deseos sería. Justo después de la cena y antes de jubilarse. Al dormitorio para tener sexo, Olivia eligió el domingo por la noche después. En la fiesta navideña de la oficina, cocinó el asado favorito de David. Para cenar. Después de la cena, traté de limpiar mientras David se recostaba en el sofá y veía uno de sus espectáculos de naturaleza. Alrededor de las 9:00, ella se deslizó junto a él en el sofá. Se volvió hacia ella, captando el tenue aroma de su perfume Chanel. Antes de que él pudiera hablar, ella. Lo besé en los labios y luego dije, quiero hablar sobre el problema entre nosotros, problema sobre mi atracción. Doug Chappelle. ¿Es este Doug? Señor Umbrelle, sí, el hombre está en el estacionamiento. Lot, dijo ella. Me atrae él. ¿Qué significa? Él me quiere sexualmente, dijo ella y se detuvo. Y yo lo quiero a él. Ella sintió su cuerpo tenso junto a ella, y luego se alejó, sin querer aceptar su negativa. Ella apretó todo su cuerpo contra él, ella apoyó la cabeza en su pecho y tomó sus manos entre las de ella. No cambiará lo que siento por ti, ella. Dije que siempre lo haré. Te quiero. Es solo que ahora, por el momento, lo quiero a él. Y luego solo físicamente. A David no le gustó. Él la apartó suavemente y la sostuvo con el brazo extendido. En respuesta, la hizo mirarlo a los ojos. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Te acostaste con él? Porque eso no es lo que esposa le dice. Esposo, a menos que ella confiese algo. Ella sonrió y volvió a mirarlo a los ojos. Nunca me acostaría con él. Ella empezó sin decírtelo. Primer so. ¿Qué me estás diciendo ahora? Él preguntó. Estoy diciendo que quiero. Ten esta aventura antes que nosotros. Niños. Habíamos ahorrado lo suficiente para tener hijos. Pero lo estábamos. Dudando, esperamos. Esperé y ahora entiendo por qué. Porque nunca he estado con otro hombre. No sabía qué era. Era yo. Demasiado controlado cuando era joven. No he experimentado la vida. Estaba demasiado ocupado. Estudiar para disfrutar. Universidad o escuela de leyes. Solo quiero esta aventura antes de empezar a vivir una buena vida, un gran matrimonio e hijos. Solo quiero una reunión corta. ¿Quieres tener una aventura con el señor Umbrelle? Casi grita. No, respondió ella. Solo una reunión. Es ascendido y se muda a la sede en Nueva York. Se va después de lo nuevo año y simplemente. Quiero pasar un par de días con él antes de que se vaya el fin de semana y nada más. ¿Qué pasa si me niego? Preguntó David. Aunque él ya sabía la respuesta, esperaba que entendieras que necesito esta experiencia. Ella no le dio a David la oportunidad de responder. Pero ella lo besó y se acurrucó junto a él. Todo estará bien, ella. Pensamiento. Cuando comenzaron su habitual baile de amor de su parte, el acto sexual tuvo un trasfondo agridulce. Algo se perdió. Ella era la única mujer que había conocido, y hasta hace unos minutos, era la única mujer que esperaba conocer íntimamente. Olivia decidió que el asunto estaba resuelto y le dijo a Doug que sería su primer fin de semana de enero. Su Doug. La casa estaba en una calle tranquila en Skeyune para la zona. La casa era una modesta división de 3 dormitorios en un nivel. Área que prefería 5. Dormitorios coloniales con un centro. Hall como acordó su adjunto. El garaje estaba abierto, esperando. Olivia estacionó su Audi junto al porche de Doug.
Él la estaba esperando en la sala con una botella de vino abierta. Por un momento, él estaba debajo de ella en la sala de estar mientras ella bajaba del garaje al piso principal. Él consiguió la mirada completa. Del negro corto. Vestido que abrazaba su cuerpo. Destacando la plenitud de sus pechos y lo seductor. Curva de sus caderas. Ella vio una mezcla de lujuria y anticipación en sus ojos. Era muy diferente a la mirada que le había dado su esposo cuando lo dejó hace apenas 20 minutos. Los ojos de David estaban tristes. Había un dolor en ellos que a ella le gustaría llevarse si pudiera, pero ella le había dicho que solo sería una vez y luego ella sería suya para siempre. Tendrán hijos juntos. Si gracias al amor, su matrimonio puede sobrevivir a una pequeña aventura, entonces será confiable. Su matrimonio puede considerarse fuerte, le dijo a su esposo. Sobre esto porque ella sinceramente creía en ello. Que ella estaba a punto de hacerlo. Fue una aventura y nada más. Ella quería fortalecer su matrimonio y ella esperaba su amor por ella. Esposo algo en ella. Creía que ya lo había hecho. Hecho esto último, su cuerpo hormigueaba de anticipación en la punta de los dedos. Hasta las plantas de los pies. Su mente bullía de emoción. Sus cuerpos se movían simultáneamente. Como si atraído por una fuerza invisible, y se encontró abrazado en el centro de su sala de estar. Doug. La besé, envolviendo sus brazos alrededor de ella, pero se apartó y dijo: una copa de vino y luego saldremos a cenar. Tengo entradas para ver la visita de la banda al Proctor Music Hall. Doug lo sabía. ¿Cómo expresar su gratitud? Para su conquista, dale vino, invítala a cenar y enséñale a pasar un buen rato. Disfrutó de su triunfo y se aseguró a sí mismo que estaba dando tanto como estaba tomando. Todo tuyo este fin de semana, Olivia. Le aseguró que cenaron en un romántico restaurante italiano en el centro de Schenectady y disfrutaron de un espectáculo en un teatro de vodevil remodelado y remodelado. Bebieron muy poco, pero cuando la llevó a su casa, abrió una botella de champán. Bebieron durante su fin de semana juntos y luego fueron al dormitorio y comenzaron a satisfacer la atracción que los había reunido. Él la desnudó, como si estuviera desenvolviendo una obra de arte invaluable, y le dijo cómo hermosa era ella. Ella vio que él estaba disfrutando de su cuerpo. Él la apreciaba de una manera que ella nunca había experimentado antes. Ella se sintió tan hermosa como él la describió aquí. El más guapo de los hombres. Sus manos bailaron sobre su cuerpo, llevando su deseo al límite. Ella le quitó la camisa de su pecho, revelando la oscuridad. Cabello que cubría su pecho. Fue así. Diferente de la de su marido, casi desnuda. Pecho, pero rápidamente empujó pensamientos de David. Fuera de sí, podría pensar en él más tarde. Este momento era para ella y su amante. Se acostaron en su cama doble, cuyas sábanas de satén estaban hechas para el sexo. Comenzó a quitarse la lencería de encaje que había comprado su esposo, pero ella nunca la había usado hasta ahora. Ella le desabrochó los pantalones y él los tiró a un lado. Él la dejó usando un liguero y medias. Fue lo máximo. El sexo perfecto de su vida. Pero estaba lejos de terminar. Tuvieron el fin de semana, 2 días felices más. El domingo llegó demasiado temprano. Pasaron la mayor parte del fin de semana en la cama. El sexo era genial y él también era creativo, entre otras cosas. Fue genial, pero ella estaba listo para irse a casa y hacer las paces con David tarde el domingo por la noche. Ordenaron comida china para llevar y después ellos comieron. Tuvieron sexo. Una última vez. Antes de ducharse, empacó. Y se transformó en él. Vestido corto negro que tenía. Desgastada el viernes por la noche,
salió de la casa de la misma manera que entró por el garaje de él. Ella se subió al auto y salió por la puerta abierta del garaje. Esos golpes de los vecinos curiosos, nadie diría que ella pasaba más el fin de semana con Douglas. Ella podría ser acusada. O estaba en público con él el viernes por la noche. Pronto él se irá a una promoción en Nueva York, y ella y su esposo comenzarán a trabajar en el nacimiento de un hijo. Ella estaba muy feliz. Con su vida, 20 minutos. Más tarde, Olivia la estacionó. Audi en el camino de entrada. La casa estaba extrañamente oscura. Las luces del porche estaban apagadas. Y ella no vio la de David. Camión, decidí. Que David se había mudado. El camión al garaje. Abriendo el lateral. Por la puerta buscó a Buster, que se suponía que debía hacerlo. Saludarla de regreso, pero él no estaba en el umbral. Ella gritó. Estoy en casa. Esperaba que Buster viniera corriendo, pero el perro no apareció. Entró en la cocina y luego en la sala de estar. Tanto allí como allí estaban vacíos. Ella gritó de nuevo. David, estoy en casa. No hubo respuesta, solo silencio. Probablemente fue tarde. Camina, se dijo a sí misma. David debe estar de mal humor. Siempre sale con Buster tarde cuando está de mal humor. Ella fue al refrigerador para hielo. Y luego se vierte. Ella misma un vaso de whisky. Revisé la botella para ver si David la tenía. Borracho, pero casi. Llena, se sentó. Acostada en el sofá de la sala y estirándose, sus piernas se acomodaron en un rincón cómodo. Ella estaba muy cansada. Pero sabía que tenía que hacerlo. Espera a que David lo haga. Regresó para mostrarle que nada había cambiado. Excepto, quizás que su amor. Porque él se había vuelto aún más fuerte a partir de ahora. Lo estará. Tratado como el príncipe que es, a pesar de sus buenas intenciones. Olivia se quedó dormida. Me desperté con el timbre del frente. Puerta. El pasillo. Está al lado de la sala de estar y el timbre de la puerta delantera puede ser muy ruidoso. Olivia se sorprendió al ver pasar la luz del día por las ventanas. Ella debe haberse quedado dormida. Cuando se acercó a la puerta principal, su mente le dijo que algo andaba mal. Buster, él no estaba saltando de arriba a abajo cerca. La puerta, ¿dónde está Buster? Ella pensó adormilada, abriendo él. Puerta vio un alto. Mujer. ¿De quién fue recogido el cabello? Llevaba un traje pantalón oscuro barato. ¿Olivia Taylor? Preguntó la mujer. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Olivia respondió. Señora David Taylor. Sí, ¿qué pasa? Soy la detective Sylvia Marks, anunció la mujer, mostrando su insignia de oro. ¿Puedo pasar? Necesito hacerte algunas preguntas. Olivia dio un paso instintivamente. De vuelta para permitir al detective. Para entrar. Pero entonces algo se le ocurrió. «Oh no», exclamó Olivia. ¿Realmente pasa algo malo con David? La detective Marks entró en la sala de estar, donde se volvió y miró a Olivia de arriba abajo. Olivia todavía llevaba la ropa que había vuelto a casa la noche anterior, el vestido corto negro que había usado para cenar con Doug. Olivia. Me di cuenta de lo inapropiado que era su vestido para la madrugada y me sentí expuesta ahí. Avergonzado hasta ahora. Como sé, no, respondió el detective. Estoy aquí por Douglas Chappelle. Daga. Bueno, ese es el señor Chappelle y lo que le sucedió. Olivia se sintió fuera de sí. Lugar y confundido, que aparentemente era lo que quería el detective. Fue atacado anoche mientras sacaba la basura frente a su casa.
El detective comenzó a sacar un pequeño cuaderno de su bolsillo, afirma. Que fue atacado por un hombre con pasamontañas y sosteniendo un pequeño garrote. Oh, Dios mío. ¿Estás aquí porque tú? ¿Sospechoso David? En realidad, no, dijo la detective Marks con una sonrisa que no pudo reprimir. Las comisuras de su boca se levantaron como ella dijo. David Taylor ha sido gobernado. Fuera como sospechoso. Aunque lo admito en estas circunstancias. Él fue nuestro primer pensamiento. Especialmente después de Mr. Shepell nos lo dijo. Rápidamente que pasó el fin de semana contigo. La sonrisa del detective Mark se convirtió en una leve sonrisa. Olivia se sintió mal y quiso sentarse en el sofá, pero al final se desplomó sobre él. El detective Marks hizo lo mismo y se sentó al borde del silla mullida frente a Olivia. Dijiste que mi esposo no. ¿Un sospechoso? Preguntó Olivia. Su voz temblaba un poco. No. El gerente y el personal del Albany Yacht Club dicen que lanzó su bote Moore y navegó ayer por la tarde. Dado el tiempo de el año en que decidieron que sería lo mejor. Para rastrearlo a través de su radio VHF y pudimos determinar que estaba en el Hudson en el área de Poughkeepsie. En el momento del ataque. ¿Barco? Preguntó Olivia. Comenzando a recuperar algo de su compostura profesional, salió al río en su pequeño velero en enero. Olivia terminó incrédula. La detective Marks se volvió hacia su bloc de notas, girando el paje, dijo ella. 12 metros Catalina, según el gerente del club náutico. Aparentemente lo compró en diciembre y lo ha estado preparando durante el último mes. Dicen que tiene suerte de que haya tan poco hielo en el río este invierno. Se le cree. Para ir hacia el sur. Olivia se levantó de un salto y corrió escaleras arriba. Todo en el dormitorio estaba en su lugar hasta que miró más de cerca y se dio cuenta de que faltaban algunas de las cosas de David. Poco le quitaron a él. Armario lleno de ropa de trabajo pero la suya. Los cajones de la cómoda estaban casi vacíos. Sin embargo, estaba en el pecho de cajones que ella encontró su nota, o más bien una tarjeta de felicitación. Hermosamente sellado. En un sobre él. Lea el exterior de la tarjeta. No puedo expresar cuánto lo siento. Había un pequeño poema dentro, pero ella solo lo miró. Brevemente, porque se fue. Una nota manuscrita. Querida Olivia. Y aceptó un trabajo en Florida en un pequeño instituto de investigación marina. Es solo un puesto de nivel de entrada, pero ya ha comenzado. Lamento, Liv, pero ya no puedo seguir en este matrimonio y creo que tenías razón cuando dijiste. Tenemos que hacerlo. Experimenta todo en la vida. Antes de que realmente nos conformemos. Abajo. Te extrañaré, pero no estoy segura de que todavía te ame. Tomé el dinero que había ahorrado para el fondo de nuestros hijos y compré un bote para poder navegar hacia el sur y vivir allí cuando llegara a Florida. Haz lo que quieras con la casa y el divorcio. Espero que no te enojes y que todo te salga bien con ese tipo con el paraguas. Adiós, David. Detective Marks. Escuché el triste llanto de Olivia. Y subí las escaleras para averiguar qué andaba mal. Al encontrar a Olivia arrodillada en el piso del dormitorio, ayudó a la mujer a subir a la cama. Silvia se sintió un poco culpable. Sentó a Olivia y le pregunté si podía conseguir él. Mujer afligida, un trago. A Silvia realmente no le gustaban los abogados. Además, la propia Silvia perdió a su esposo por culpa de otra mujer y realmente no simpatizaba con quienes engañaban a su cónyuge. Sin embargo, ahora estaba reaccionando como una mujer abandonada a otra. Déjame hacerte un té.
Silvia sugirió. No, no, puedo manejarlo. Olivia respondió. Volvamos al sala de estar y responderé a tus preguntas. En realidad, solo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has visto a Lois Stevenson durante estos últimos pocos días que tú pasó con el señor Chappell? ¿Te refieres a mi secretaria, el esposo de Julie? Sí, pero nunca lo he conocido y no tengo idea de cómo se ve. Como si tuviera una fotografía de él, dijo el detective y se lo entregó. Olivia, una fotografía del hombre grosero. Al mirar la foto, Olivia se estremeció y pidió perdón, nunca lo había visto antes. Bueno. Era solo una posibilidad. La víctima no pudo identificarlo, pero pensé que sí lo era. Siguiéndolos a los dos este fin de semana. Puede que lo hayas vislumbrado. No lo vi siguiéndonos. ¿Crees que atacó? Doug, sí, es un probable sospechoso. Silvia comenzó con una voz fría y profesional. Tiene antecedentes penales por agresión y un historial de celos. Una vez que tu esposo fue eliminado, se volvió lo obvio. Elección el D. El curso tiene una coartada. Proporcionado por un grupo de amigos, esperaba que pudieran emparejarlo con la escena del crimen para que yo pudiera romper la suya. Coartada. Lo siento, pero no puedo ayudar. Doug estará bien. Fue golpeado bastante mal, especialmente en los genitales. Él está en el hospital, pero esperaría unos días antes de visitarlo. Olivia asintió mientras bajaban las escaleras. No podré verlo por 1 o 2 días, dijo Olivia. Tendré que hacerlo. Sigue a mi esposo y pídele perdón. Puede ser difícil, dijo Silvia. Podría estar flotando bajo el puente George Washington en este momento con ese último comentario, detective. Marx salió de la sastrería. El detective Marx estaba equivocado en una cosa cuando ella dejó su antigua casa. David Taylor y su perro Buster a bordo del yate de 12 metros. Amor había pasado por la Estatua de la Libertad. Y salí del puerto de Nueva York. David luego giró a estribor y se dirigió al C, dejando a popa a Nueva York y su matrimonio detrás de él. Suscríbete a nuestro canaliza para que tu segundo eje no te engañe y sigue adelante y escucha el siguiente. Historia, porque esta historia no es nada comparado con el siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar el siguiente.